por acompañarnos. Continuamos con esta serie en la que hemos estado ya por un buen tiempo. El costo de seguir a Jesús es el título de la enseñanza de esta mañana y nos enfocamos en uno de mis pasajes favoritos, Lucas 14, del 25 al 35. Este pasaje, además, ya habíamos hablado de algunos temas que este pasaje recuerda. Lo interesante de este punto es que Jesús va camino a Jerusalén. Ustedes saben que hemos venido estudiando y parece que la observación, la solicitud que le hace Jesús a sus seguidores es particularmente importante en este punto. O sea, estamos hablando de que Jesús está a algunas semanas de padecer en la cruz. Así que van a ver que el contenido del texto resuena muchísimo con eso. Entonces, ¿qué tal? Voy a pedirles que oremos. Y es que entre tantas cosas que hacemos cuando montamos aquí, les confieso que lucho con la concentración. Así que oremos para que pueda concentrar. Papito, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, reunidos en tu nombre. Permítenos meter en nuestro corazón, nuestra mente, afinar nuestro oído en tu palabra. Que seas tú quien nos motive a notar en el texto tu intención, tu deseo, tu enseñanza, tu solicitud para nosotros. Que tenga un significado y un valor práctico también para nuestras vidas y que podamos pasar un tiempo muy lindo en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que vamos a ir explorando el texto poquito a poco. Quiero contarles algo tal vez bien rápido para meterlos en el contexto de esto. Hace unos años, hace ya unos buenos años, o hace 14 años, Wayne y yo teníamos el deseo de construir una casa. Y bueno, después de ahorrar un poquito y preguntar y pedir ayuda y ir al banco y hacer los cálculos y todo, resulta que ya estábamos bandera verde para avanzar. Habíamos conseguido una propiedad, entonces era conseguir la propiedad y era construir. Y nosotros anticipamos todas las cosas posibles que podíamos anticipar. Yo tengo un buen amigo, que de hecho se hizo buen amigo, el señor del banco, porque yo iba tan seguido a hacerle preguntas que él se hizo amigo. Pero amigo, o sea, yo ya voy a darle contestar. Y de hecho después le pasé un montón de clientes, entonces él se hizo más amigo. Porque lo recomendé a una persona que me ayudó mucho. Y me ayudó porque obviamente yo tenía muchas preguntas. Con la tasa, que el porcentaje que hay que poner adelante, que cómo son los desembolsos, que los pagos, que la parte legal. Había una serie de cosas tan minuciosas y yo no sabía nada. Yo solo tenía el deseo, con eso, tenía el deseo de... Entonces resulta que él nos ayudó mucho, hicimos todos los números y todo, y finalmente comenzamos, hicimos la primer parada. Yo no sé si Alberto estaba en la primer parada, ¿lo fuiste de la primer parada? Sí. Hicimos la primera parada, unos chiquillos del grupo jóvenes me ayudaron a quitar la primera capa del zacate, del lote. Ellos dijeron que eso era trabajo forzado, entonces yo le dije, entonces comenzamos todo el proceso y lo que quiero tal vez ilustrar con esto es que hay procesos en la vida, hay unos más sencillos, unos más complejos, pero todos requieren que uno pueda anticipar qué va a tomar de mí este proceso. Algo curioso en mi experiencia con la construcción de la casa fue que, aunque anticipé muchas cosas, otro montón me saltaron así de repente y que yo no las veía venir. El costo del tiempo, el costo del desgaste físico. Yo tomé la decisión como de hacerme cargo de la obra e inclusive habían días donde yo cuidaba la obra, y no, yo lo hago. Yo recuerdo que las primeras veces ni teníamos una bodega, entonces dormía en el carro, o sea, metía el carro ahí. Ahora no crean que era un carrazo, era un carrito chiquitito, un tercero. Entonces era dormir ahí, era meterse así y hacer para atrás del asiento y a recostarse, pero con un ojo abierto y uno cerrado que le diera cuidar el lugar y las herramientas y algunas cosas que habían ahí. Yo eso no lo coticé, no lo vi venir. Y después todos los pormenores de que si da, que si no da, que si alcanza, que si no alcanza. Y para mí fue una etapa, duramos tal vez 4 meses y medio en la construcción, fue una etapa muy tensa. Y me tomó de mí mucho tiempo, desgaste físico, desgaste emocional. Y uno dice, bueno, y yo después conversamos y decíamos, por más que nos preparamos y tratamos de hacer las cosas con toda la información posible, siempre hay procesos en tu vida en los que uno no puede calcular del todo el costo y las implicaciones. Este texto me parece que Jesús está deteniendo a la multitud y pidiéndoles que hagan una consideración para ver si eso de seguir a Jesús es algo en lo que ya ellos han considerado lo que implica.
porque probablemente les sorprenda. Yo creo que en buena parte a todos nos puede sorprender las implicaciones de seguir a Jesús. Así que en el texto vamos a encontrar justamente estas grandes multitudes, un Jesús que quiere detenerse y prestar atención y nombrar y señalar varias cosas que tal vez la gente que le está siguiendo no lo está considerando. Entonces, número uno, quiero que veamos las grandes multitudes y que seguían a Jesús. Jesús se va a volver a ellos, a todos, y les va a decir varias cosas. Hay por lo menos tres grandes consideraciones que quiere que observe. Las voy a marcar aquí. Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor. Y dice a padre, a madre, y esposa, y a hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida. Y hay una negativa, una expresión interesante, no puede ser discípulo. Y después dice, y el que no carga la cruz y se niega, no puede ser, no puede ser mi discípulo. Estas dos expresiones, no solo que se repiten ahí, sino que el versículo 33 va a decir también, no puede ser mi discípulo. Así que quiero que conecten estas tres expresiones, porque claramente hay un énfasis y está expresado en una negativa, en una negación de, si por esto y esta razón no sucede, no califica, no está a lo que se espera, no puede serlo. Y aquí habla del sacrificio, o el sacrificar el amor. Aquí habla de la expresión cargar la cruz. Y después más adelante dice, el que no renuncia a todos sus bienes. Esta palabra, gracias, esta palabra discípulo que menciona aquí, vamos a tenerle bastante enfoque, porque es la expectativa de Jesús con respecto a los que le siguen. Quiere decir que Él quiere que estos discípulos, estos que ya le siguen, todos tengan claridad de las implicaciones, porque no es como que solo que alguien diga que es discípulo, ya por decirlo lo es. Y esto tiene un montón de resonancia con nuestro tiempo ahora. El texto nos ofrece en el medio, por decirlo así, dos ilustraciones o dos ejemplos. 1 y 2 aquí, donde hace referencia a ejemplos justamente que Jesús dice, considera, y pone el ejemplo de que un hombre quiere construir, dice que este hombre si quiere terminar y hacerlo de manera, tiene que calcular el costo para ver si tiene lo suficiente, ¿verdad? Voy a subrayar esta palabra, el costo. Calcular el costo. Es calcular si yo tengo cómo hacerle frente a esto. Y dice que si no puede, dice que aquí habla de una vergüenza pública, de que se burlarán de él. El hombre no va a poder, este hombre no va a poder terminar de construir y va a hacer las reír de todo el mundo. Y en el otro ejemplo también, cuando hay un rey que se está enfrentando a otro, dice que no se va a poner seguro a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse el que viene con 20,000. Es lo mismo, es un tema de cálculo, es costo, es cálculo. Y es también, en este caso es la idea de calcular y estar capacitado de cubrir ese costo. Y en este caso es poner condiciones de paz. O sea, llegar a un acuerdo, porque parece que esta gente con 20,000 fácilmente se va a echar a la bolsa los que vienen con 10,000. Y ese es el esquema por el que quiero que avancemos. Es que quiero ofrecerles esta vez el concepto de un discípulo y ver esas tres consideraciones que acabo de marcar allí en el texto. Así que pueden seguirme en las notas de la Biblia que están por ahí. Y quiero referirme primero a todo el concepto que tiene que ver con discípulo. La palabra que usa discípulo, que marqué ahí en rojo en varios lugares, en griego, en el texto original, es esta palabra matetes, en griego. Matetes, así sin mucho detalle, es un discípulo, es un pupilo, es un aprendiz, es un estudiante. Ese es el significado tal cual, sencillo, de la palabra. Esta palabra se usa 250 veces en el Nuevo Testamento. Quiere decir que es una palabra importante y se usa ampliamente en el texto. De hecho, se usa en función de los discípulos de Juan Bautista, en función de los discípulos de los fariseos, que también hacían discípulos. También habla de los discípulos refiriéndose específicamente a los 12 apóstoles.
también a los discípulos, a los 72, por ejemplo, cuando los envía, e inclusive en el Nuevo Testamento, Pablo también, y en otros textos del Nuevo Testamento, se va a usar la palabra discípulo, inclusive ya en un sentido más general, dando a entender a todo aquel que es creyente, por ende es discípulo. Entonces por ahí hay un par de referencias que puse yo en Hechos 9 y 10, aunque este no es 9 y 10, este es Hechos 2, 9 y 10, ahora que lo veo, y Hechos 19, del 1 al 5. En los dos textos habla de los creyentes y los que se sumaban a la familia de la fe y los llama discípulos. Entonces, con esta explicación rápida, tal vez lo que uno podría concluir es que para nosotros, entonces, un discípulo es cualquier estudiante que está en un proceso o en un sistema de educación. O sea, los chiquillos en el colegio, en la escuela, en la universidad, en cualquier cosa en la que usted tiene un intercambio que tiene que ver con conocer o aprender algo. Y aunque el contexto de la palabra implica eso, no podemos perder las características de la dinámica de la cultura rabínica. O sea, no podemos nada más traer ese contexto y decir, un discípulo es un aprendiz como un aprendiz es hoy. Ahí es donde tenemos tal vez que detenernos y considerar no solo la definición por la definición de la palabra, sino por las características del concepto y además los rasgos culturales. Entonces, por ejemplo, afirmar nada más que cualquier discípulo ahora, o de antes, ahora es como un discípulo que va a la universidad, sería pasarle por encima a valoraciones importantes. Un par de cosas de la cultura rabínica. La cultura rabínica nos revela que hoy el vínculo más importante era el que existía entre el maestro y su aprendiz, o sea, su discípulo. En aquel tiempo le llamaban los rabí. Y revela una relación cercana, íntima, que existía entre ellos. Una relación donde tenía que ver mucho con el tema de autoridad, el honor y la convivencia formaba parte de esa relación. Y claro, en ese proceso no era solo un proceso de transmitir conocimiento, sino que implicaba despertar un criterio y una convicción en los discípulos, para finalmente que cada discípulo lo que quería hacer era imitar a su maestro. Yo creo que ninguno de nosotros fue a una clase necesariamente diciendo, me matriculé esta clase para ser igual a tal o cual maestro. De hecho, yo casi no tengo ningún buen ejemplo de un profesor en el colegio o en la universidad al que yo quería ser igual que. Yo solo quería lo que él sabía, y solo lo que él sabía en un punto específico. Pero en el contexto de entender esta palabra, los discípulos querían imitar a sus maestros en todo, no solo en los temas de lo que él conocía, sino en su estilo de vida, en su comportamiento. Obviamente todo esto tenía que ver con el ejercicio de la ley en el tiempo de ellos. O sea, como mi rabí, como mi maestro entiende la ley, yo quiero entenderla así y vivirla así como él la modela y como él la enseña. Y eso ya rompe esa comparativa que les decía, que cualquier persona que está en un sistema educativo, entonces ya podemos llamar discípulos. Ahí en la nota les ofrezco una descripción de entonces de cuáles son las características de un discípulo del primer siglo. Y mientras lo leo, quisiera que ustedes consideren si son características a las que nosotros podemos relacionarnos como creyentes. Vean lo que dice. Las cualidades esenciales de los discípulos del primer siglo eran el deseo voluntario a la sumisión a la autoridad. Vaya, vea en cuál escuela o cuál colegio hay sumisión a la autoridad de parte de los estudiantes a los profesores. Eso casi ni existe. Sumisión a la autoridad y a la enseñanza de su maestro. Ojo, la imitación de la conducta de la vida y la transparencia y la voluntad de luchar contra la palabra de Dios, luchar con la palabra de Dios, junto con el deseo de renunciar a cualquier concepto preconcebido o noción de cómo vivir la vida, para entonces separarme de eso y abrazar el comportamiento que su rabino, su maestro, consideraba la mejor manera de honrar a Dios. Y eso es un discípulo. Ahora, si uno contextualiza este párrafo, entonces quiere decir que todo creyente tiene que tener una sumisión a la autoridad y la enseñanza de Cristo, para imitar su conducta y su vida, para con transparencia y voluntad luchar con la palabra de Dios. Luchar con la palabra de Dios es que hay un montón de cosas de la palabra de Dios que a usted no le gusta, ¿sí o no? Yo tengo una lista. Pero esto no me gusta, o esto no lo entiendo, o esto es muy duro. Pero el ejercicio es que si es como Dios se ha revelado, yo necesito luchar contra eso. La palabra Israel, muy interesantemente, significa los que luchan con Dios.
Los que luchan con Dios, lo que quiere decir es un concepto parecido a esto. Cualquier discípulo que sigue a su maestro, lo sigue no necesariamente porque todo lo que su maestro dice le encanta o le gusta, pero sí considera que él tiene una verdad suficiente para que yo me amolde a esa idea, a ese pensamiento. Usted y yo como creyentes estamos en una lucha constante por deshacerme de algunos criterios para abrazar los criterios de la verdad y de la palabra de Dios. Entonces ese deseo de renunciar a cualquier concepto que nosotros tengamos de qué es el cristianismo, para realmente ir al maestro y que el maestro nos revele quién es Cristo, porque el cristianismo viene por quién es Cristo, cuál es su mensaje, cuál es su obra. Y entonces tener esta sensación de abrazar completamente la enseñanza de nuestro maestro, nuestro rabí, que es Cristo. Por si acaso, porque solo en Cristo podríamos honrar a Dios. ¿Sí? ¿Ve lo que estoy haciendo? Entonces, no es esta idea de yo soy el alumno de alguien, entonces yo soy discípulo. Ni tampoco esa idea de que yo vengo y me congrego un día, entonces yo soy discípulo. Hay implicaciones más grandes que solo el hecho de que hay una transferencia de conocimiento. Y en parte Jesús se detiene para hacer estas consideraciones que puse en morado, para que ellos lo puedan entender. Estamos en un punto de la vida de Jesús donde hay miles alrededor de él. Y una de las primeras preguntas que podríamos hacernos es, ¿cuántos de estos miles realmente tienen esta conciencia? Una pregunta, ¿cuántos de esos miles tenían certeza de que es el Hijo de Dios? ¿Qué pensaría usted, la mayoría o la minoría? La minoría, claro. ¿Y entonces por qué no seguían miles? Y porque Jesús tiene prácticamente 2 años y medio en este punto de hacer milagros y de enseñar con autoridad. Y la gente reconoció, de hecho, en Jesús un profeta, un hombre de parte de Dios. Pero ni siquiera entendían a cabalidad, ni siquiera los 12 apóstoles, todo lo que él realmente representaba como el enviado, el ungido, el Mesías y el Cristo. Están unas cuantas semanas de que ellos digan, vean lo que estábamos siguiendo. Es verdaderamente, es el Hijo de Dios, dijo alguien por ahí en la cruz. Así que este primer concepto, para mí era importantísimo poder esclarecer qué es este concepto, porque podemos determinar con esto que esa es la intención de Jesús con esas multitudes que le seguían. Vean, aquel tiempo había miles que le siguieron. ¿Cuántos de esos miles están en la cruz? Muy pocos. Inclusive de los 12 se menciona que estaban en otro lugar, escaparon, huyeron. ¿Verdad? Hoy, ¿cuántas personas se identifican con una creencia, se identifican con Cristo? ¿Tienen algún tipo de afinidad o algún tipo de aprecio por Cristo? ¿Será que eso será suficiente para llamarme discípulo de Cristo? Yo creo que en parte es toda esta discusión que él está teniendo. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Punto número 2 aquí es 3 consideraciones que Jesús señala a esta multitud para ser verdaderamente sus discípulos. Y la primera tiene que ver con amar. Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, y a su madre, y a su esposa, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tan exigente se siente eso? Se siente casi imposiblemente exigente. Curiosamente, además, la palabra o la frase que Jesús decide usar suena bastante chocante. Hay varias versiones donde dice, en lugar de sacrifica, dice, todo aquel que no aborrece. ¿Qué es eso? Ahora yo no podría decir, Jesús, ¿qué está diciendo eso? Y claro, ahí lo que tenemos que hacer es un ejercicio que se hace en la interpretación bíblica, y es, si hay otros textos que afirman esa aseveración, o si más bien los otros textos con respecto a la enseñanza de Jesús dicen algo distinto. Y yo puse 2 que se me vinieron muy rápido a la mente. Uno que dice que es, ama al prójimo. Parece que amar al prójimo y aborrecer a padre y madre, no concuerdo, ¿verdad? Pero hay otra más que dice, ama al enemigo. Ama al enemigo, que dice Jesús, enseñó Jesús, pero después dice, aborrece hermanos y hermanas, y esto propio, con que no cuadra. Entonces aquí hay que entender que hay una intención de Jesús de usar una frase fuerte para llamar la atención y hacer un sobreénfasis en el punto que él quiere dar a entender. Mateo 10, de 37 al 39, digamos que nos ofrece una mirada de este pasaje en un paralelo. Dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí,
no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a la vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Este es un pasaje paralelo, que de hecho este se encuentra en Mateo, donde refiere al mismo aspecto. Y quizás es más fácil de leer desde ahí, porque dice, el que quiere más, a padre y madre. Entonces, sí, evidentemente Jesús lo que está dando es una expresión hiperbólica, hablando de algo exagerado, para hacer énfasis en que debemos amarlo a Él más y primero, antes que cualquier cosa o antes que cualquier persona. Y el ejemplo aquí que es crudo es que pone los lazos de familia, que para cualquiera de nosotros son los más importantes. Ya de entrada el pasaje está muy complicado, porque está diciendo es, yo quiero ser amado más y primero que a lo que amas. Y aquí hay un tema grandísimo, porque nosotros obviamente amamos a los nuestros, amamos a padre y a madre, y amamos a nuestros hermanos y amamos a nuestros hijos. Y la demanda, esta consideración de Jesús, de entrada parece muy difícil. Amar a Cristo es esencialmente el mismo mandato con el que Dios siempre se ha revelado, que dice, yo soy el único Señor, ámame con toda tu mente, tus fuerzas, tu alma y tu corazón, y con todo tu ser, con todo lo que eres. Quiere decir que Jesús está afirmando lo que Dios siempre había afirmado con respecto a ser el único, a ser el primero en todo. ¿Verdad? En el contexto del Antiguo Testamento, esta aseveración resonaba mucho con la idea de que no te hagas otros dioses. Y en parte tenemos que entender que hay algo de cierto en cuando usted y yo amamos algo mucho de una manera por encima de Jesús. De hecho, yo podría decir, cualquier cosa que usted ama más y ama primero y ama por encima de Jesús es probablemente un ídolo en su vida. Aquí viene una pregunta práctica y es, ¿pero es posible que entonces mi mamá pueda ser un ídolo? Le voy a decir una respuesta en el contexto latino. Es casi muy probable. Que la cultura además, o sea, hay aspectos de familia que nos hacen tener un poco de desbalance en el rol que tienen las personas con quién es y quién no es y qué injerencia tiene en su vida. Es un rasgo cultural. Igual con la figura de padre o igual con la figura de los hijos. De hecho, una aplicación interesante aquí es que nosotros nunca en la historia había habido un desarrollo humano tan enfocado en los hijos. Entonces, muchos expertos hablan de que la sociedad está muy enfocada en los niños, ¿verdad? Entonces, como que todo gira en torno a ellos y no necesariamente esto implica un buen ejercicio, ¿verdad? Otro ejemplo que puedo darles de esto es la famosa foto donde está esta pareja de 100 casados y entonces está el esposo con la esposa y al otro lado está el esposo agarrando la mano de la mamá. Que ya la imagen no puede decir, pero qué linda imagen, qué bonito. Bueno, pero usted no puede casarse agarrando la mano de su esposa de este lado y agarrando la mano de su mamá de este. Porque eso se llama, voy a tener unos cuantos problemas en el futuro. Sí, ahora ve que es sencillo, porque nada más haciendo señalamiento de un ejercicio de comportamiento en nuestro contexto, en nuestra cultura. Así que número uno, consideración número uno es ama más y ama primero, o sea, dale prioridad al amor a Cristo por sobre todas las cosas. Yo me imagino que entre la multitud varios se volvieron a ver y se habían padre y madre e hijos y todo esto, ¿saben qué torta? ¿Qué le está diciendo? Lo voy a creer menos. Algo bonito de esto. Algo bonito de esto, tal vez para llevarlo también a la aplicación. De todas formas, si amas a alguien más que a Dios, es probable que lo estés amando mal, número uno. Y número dos, si amas primero a Dios antes que esa persona, esa misma experiencia de amar a Dios y ser amado por Dios te capacita para amar entonces a tu mamá, y a tu papá y a tus hijos como deben ser amados. Entonces al final, bendita la hora en que acomodemos nuestras prioridades de quién amamos, por qué amamos y de qué manera amamos. Dice que Él es amor y cualquiera que dice que ama tiene que permanecer en Él. Porque Dios nos amó primero. Quiere decir que si yo quiero amar correctamente a alguien, tengo que inherentemente amarle a Él primero y permitirme ser amado. Porque amar es muy fácil, además, expresarlo. Te amo, dicen todos en el altar. Y después no se expresa. Y en parte yo creo que esto también nos puede salvar
de estar amando, según nosotros, pero incorrectamente, o permitirnos ser amados por otros, pero incorrectamente. Ahí vienen todas estas relaciones tóxicas, todas estas relaciones de codependencia, que lo que denotan es un mal concepto de qué es amar. Amar es conocer a Dios, permitirse ser amado por Dios para que ese amor te transforme y que en esa transformación, siendo como Jesús, seas entonces capaz de amar como Dios ama y que ya no existan las controversias de te amo solo si y te amo solo si haces tal cosa y si dices tal cosa, sino que comenzamos a experimentar el amor de te amo solo porque decidí hacerlo. Y ese es el amor de Dios. Quien no conoce a Dios, ese amor no lo puede ejecutar. Esa es la primera consideración muy fuerte, ¿no? La primera es amar a Dios, amar a Cristo por sobre todas las cosas. Y la segunda tiene que ver con cargar su cruz. Carga su cruz, dice el versículo que viene inmediatamente después. Y el que no carga y me sigue, no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La misma negación, la misma idea de que no es posible, que aquí lo asocia como un elemento que es importante entenderlo. Quiero explicarlo un poquito. Para cuando Jesús dice que no toma su cruz, y esta multitud lo está escuchando, nadie de ahí lo ha visto a él en la cruz. No. No. Entonces, ¿qué entendió esta gente cuando Jesús dijo, carga su cruz? Entonces, una de mis conjeturas al respecto es que es probablemente un texto como este, o estas palabras de Jesús, adquirió un peso distinto una vez que en la historia supieron lo que sucedió. Ahora, no es que esta gente no sabía tal vez lo que significaba la cruz. De hecho, Jesús había anunciado ya para este punto 2 veces que tenía que sufrir y morir, pero él no había hablado específicamente que debía ser crucificado. Entonces, algo que probablemente la gente entendió es que, pues obviamente la gente sabía en su contexto que la crucifixión era un método de tortura que usaban los romanos. De hecho, era el más vil, el más brutal. Lo que hacían es que a los criminales, a los asesinos, de una manera muy pública, los exhibían y los crucificaban. Por 2 razones importantes. Una, porque quería que de alguna manera pagara por su ofensa, ¿verdad? Pero la otra era para impartir un sentido de miedo. Porque si hay un sistema judicial que crucifica a la gente porque yo hago algo mal, pregunte quién iba a hacer las mismas cosas que hizo este señor antes. Entonces era un sistema también de miedo que desde la perspectiva de un imperio como el Imperio Romano era importante establecer. Entonces cada cierto tiempo crucificar a alguien para un imperio que quería establecer su control y su poder y temor sobre los demás era algo muy bueno. Ellos sabían de esto. Esto es una invención romana. Lo que no sabían, otra vez, a este punto, es que Jesús iba a morir en la cruz. Entonces yo quisiera hablar de por qué él habla de, además es importante reconocerlo, Jesús no habla de la idea de toma mi cruz. Lo que dice es carga o toma tu cruz, que hay que esclarecer qué significa, ¿verdad? Entonces Jesús claramente aquí está hablando del sufrimiento y de cómo él mismo iba a pasar y debía participar del sufrimiento y de la persecución. De hecho, va de la mano con un montón de enseñanzas. Juan 15:20 dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Quiere decir que hay un énfasis en cualquiera que me sigue, debería esperar que la gente reaccione como han reaccionado conmigo, reaccione con ustedes. Que nos señalen, que los humillen, que los exhiban, que los persigan, ¿verdad? Ahora, nótese que la cruz que dice otra vez no es la cruz de Jesús. Esta idea, de hecho, sería una blasfemia asegurar tal cosa. Entonces, la cruz de Jesús tiene un valor y un significado universal. Y obviamente tiene un propósito de cumplir y ejercer este sacrificio único y suficiente por el perdón de nuestros pecados y la justificación de la condición del hombre. Entonces, algo que quiero esclarecer aquí también es que la cruz que Jesús carga, usted y yo no la podemos cargar. Porque usted no puede morir por nadie. Porque su vida no justifica la vida de nadie. Es más, su vida y su sacrificio no es suficiente ni para cubrir lo suyo. Hay un texto aquí en Hebreos, si usted lee Hebreos 9, capítulo 9, capítulo también 10, hace referencia al ejercicio sacerdotal y a los sacrificios.
Y este texto lo extraje de ahí, Hebreos 10, del 9 al 10, donde dices: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, haciendo referencia a la ley. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, dando a entender que Jesús hace un sacrificio voluntario, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. El texto lo que quiere decir es que, y más adelante en este mismo capítulo dice: después de tantos sacrificios y tantos holocaustos y tantas ofrendas, ninguna de estas cosas pudo santificar a nadie, ni perfeccionar a nadie. El único que pudo ofrecer un único y suficiente sacrificio por todos nosotros es Cristo. Es el sacrificio del mismo, de su cuerpo. Lo hizo voluntario, y ese es el sacrificio que nos justifica y nos santifica. Entonces quiero esclarecer que la cruz aquí no es la cruz de Jesús para sacrificarme yo y entonces santificar a alguien. Eso no es posible. Entonces, lo que tenemos que entender es que aquí la cruz que debemos cargar es nuestra propia cruz. Entonces, entender esa propia cruz es una referencia a nuestros propios sufrimientos, circunstancias y realidades de vida. Sobre todo, piensen en aquellas cosas que usted desearía quitar de su vida, que a usted no le gustan, que lo hacen sufrir, que hasta te desgastan. Usted dice: yo quisiera quitar esto de mí y no tener que pasar por esto. Pero están ahí, son solo circunstancias. Ahora, estas circunstancias inclusive pudieran haber venido por las consecuencias de tu propio pecado o del pecado de alguien más, lo cual sería algo que es complicado y triste. Pero es la realidad. En parte, entonces, Jesús lo que está diciendo es: toma tu vida, toma tus circunstancias, aún las de sufrimiento, y aún las negativas, y aún las que te hacen sufrir, y con todo eso, sígueme. Y aquí una aplicación importante es: nadie puede aducir: yo no sigo a Jesús porque yo he sufrido mucho. Aunque realmente mucha gente dice: yo no sigo a Jesús porque yo he tenido una vida muy difícil. Entonces el sacrificio que Él hace es superior, universal, supremo, perfecto, mientras que el sacrificio al que nos está pidiendo que hagamos es que asumamos las cosas de nuestra vida difíciles, de las que yo no puedo escapar, cosas de mi vida que yo quisiera quitar de mi trasfondo, tal vez. Piensa en temas que tienen que ver, por ejemplo, con la enfermedad. Tenga temas que tienen que ver con la parte económica, tal vez. O temas en tu familia, cosas, episodios, circunstancias en tu vida que significan sufrimiento. Lo que está diciendo es: toma todo esto, cárgalo contigo y sígueme. Y claro, ese sígueme sumamente fuerte, porque si usted piensa: si yo cargo una cruz, porque Él cargó su cruz, carga la cruz esta en el sentido universal y el sacrificio pleno. Y si yo lo sigo, ¿a dónde termino? Jesús cargó la cruz que Él debía cargar. Él lo preguntó al Padre: ¿dónde terminó? Terminó crucificado, muerto, a favor de nosotros. Cualquier persona que sigue a Jesús debe tomar esas cosas de su vida duras de cargar y seguir a Jesús. Y seguir a Jesús inherentemente significa muerte, significa negación. Nadie puede pretender seguir a Jesús sin pasar por esa experiencia. O sea, el destino final de Jesús fue cargar esa cruz, llevarlo hasta la muerte, y nos habla de que el destino final de los creyentes nos lleva por el sacrificio y la rendición de nuestra propia voluntad. Este pasaje de Gálatas lo ilustra perfectamente. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que yo vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, quien me amó y dio su vida por mí. Y esa tercera consideración, ¿cómo estamos hasta ahí? Esa fuerte. Ámame a mí por sobre todas las cosas, más y primero que los demás. Y la otra cosa es: toma todas esas cosas que no te gustan de tu vida, que son sufrimiento, y no las hagas a un lado. Tómalas y con todo sígueme. Curiosamente también hay esta asociación de Jesús diciendo: de todas formas, si me sigues a mí, yo aligero tu carga. Porque alguien podría decir: yo no voy a seguir a Jesús, pero sigues cargando esas cosas, ¿o no? Sigues enfermo, sigues con circunstancias de vida que te lastiman, frustraciones, un montón de cosas. Quien carga su propia cruz y sigue a Jesús, inmediatamente el consuelo del Espíritu Santo, la misma presencia de Dios en nuestra vida, nos agiliza y nos aligera esa carga.
Ok, vamos con esa consideración número 3, que tiene que ver con renunciar a todas las cosas. Renunciar a todas las cosas en versículo 33. Aquí tal vez quiero hacer nada más mención de estos dos ejemplos, porque los combina muy bien. Los dos ejemplos en el texto nos mencionan esta idea de que cualquier propósito que yo me pongo adelante debería considerar las implicaciones. ¿Qué me pide? ¿Qué me exige? ¿Qué va a pasar para poder lograr cumplir ese propósito? Cada decisión, cada acto en nuestras vidas tiene consecuencias. Yo debería asumir y entender esas consecuencias. Y por ende entonces considerar si yo puedo comprometerme con ese compromiso, con esa meta que yo tengo por delante, y además comprometerme en un sentido sostenido, ¿verdad? Entonces piense, tal vez los ejemplos más válidos aquí son el tema de la carrera. Nadie sacó una carrera universitaria porque llevó un curso. Nadie llevó una carrera universitaria porque fue un año a la universidad. Todo el mundo llevó múltiples cursos y se comprometió a múltiples años y a un montón de investigación y a un montón de cosas que debía cumplir. Y había un montón de requisitos de graduación y había que cumplir con las horas de esto y el trabajo rural y había un montón de cosas y además había que pagar. O sea, había un costo implícito en esta meta de quiero ser ingeniero, quiero ser profesor o quiero ser doctor. Entonces tienes una meta y tienes que pensar los años, la dedicación. Vas a participar de menos actividades sociales porque ocupas estudiar más. Entonces, mientras uno se está jugando Play en la noche, que hay gente en la comunidad, en nuestra comunidad eso no pasa. Digamos, quiero aclarar, eso no pasa. Pero digamos, mientras otros están jugando juegos de mesa en las noches, eso tampoco, la gente se está viendo, pero eso tampoco pasa en esta comunidad. Hay gente que está estudiando o que está trabajando, ¿sí me explico? ¿Sí me explico lo que quiero adelantar con esto? El matrimonio es otro gran ejemplo, ¿verdad? Nadie se casa o nadie debería casarse sin medir y considerar las implicaciones. Usted pasa de hacer lo que le da la gana, técnicamente, ¿verdad?, a hacer lo que en común acuerdo decides hacer con tu esposo o con tu esposa. La gente entra en conflicto por una cosa tan sencilla como, es que ya no puedo hacer lo que quiero. Exacto. Sí, pero ¿qué es esto? Una nueva revelación. Y no, obvio. Pues son dos personas. Si solo haces lo que te gusta, vas a echar a perder tu matrimonio. Entonces, esas consideraciones, piensen en el ejemplo que yo estaba diciendo de la casa. Yo consideré varias cosas y aún así el proceso me sorprendió y me exigió al límite. Prácticamente cuando yo terminé de trabajar en la casa, yo no quería vivir ahí. No, pero es eso, es un desgaste. ¿Verdad? Yo veía un saco de cemento y me ponía a llorar. Un blog, eso era terrible, yo tenía pesadillas. No. Pero un texto aunado a esto también que nos puede ayudar a entender esto, en Lucas 9:23, dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y ojo, interesantemente Lucas anteriormente dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, dando a entender que es una cuestión cotidiana, constante, y que me siga, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué sirve entonces ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Los dos ejemplos hacen referencia, uno en el sentido de una construcción donde debía calcular si tiene suficiente para terminar. Necesitamos afinar nuestra capacidad de calcular. ¿Qué requiere esto de mí? ¿Qué requiere este trabajo? ¿Qué requiere este emprendimiento? Hay algo que está pasando, me parece, en términos generales con la sociedad, y es que la sociedad está demasiado llena de aspiraciones. De hecho, la sociedad es muy aspiracional. Yo quiero viajar por el mundo, quiero construir una casa, quiero comprarme un carro, quiero casarme, Hay mucho yo quiero en la sociedad, pero por otro lado hay como una inmadurez en que la gente entienda lo que hay detrás de esto, ¿verdad? El típico ejemplo es: yo quiero un carro. Okay. Entonces usted ahorra por su carro. En el mejor de los casos, usted puede pagar ese carro cash, o en otro caso, usted puede pagar ese carro al menos la mitad, y en un caso no tan favorable, usted paga una menor porción y se compromete por 8 años a pagarlo. Pero usted está dispuesto, está bien, usted hace ese cálculo. Usted compra su carro y lo saca de la agencia, inmediatamente vale $10,000 menos. Y usted anda por ahí, usted está feliz. Pero usted no consideró que ese carro consume gasolina.
Entonces usted había ahorrado y había calculado todo, pero no calculó la gasolina. Y no calculó que usted tiene así como el talón como flojo. Y no calculó que para variar el seguro de ese carro es caro. Y además no calculó que los repuestos de ese carro son caros. Y lo que todo tico debería calcular y que no nos gusta es que el marchamo de ese carro es caro. Muy interesante. Usted pudo ir y comprar ese carro cash, que eso es una minoría muy pequeña de este país que podría hacer algo así. Pero si usted lo comprara cash y no sacó el cálculo del mantenimiento, usted inmediatamente está metido en un problema, y en un problema caro. ¿Sí me van a entender? Esas faltas de cálculos de alguna manera representan que vivimos más por ideas como ilusiones y deseos, y los deseos como que nos ciegan en calcular si se requiere. Hay gente casándose con solo un sentido de ilusión, o hay gente involucrándose en cosas solo porque hoy le nació y sintió, pero tienes que detenerte y pensar si tienes todo lo que eso te va a pedir, todo lo que ese costo demanda. Otro ejemplo tiene que ver con esta idea de este enfrentamiento, y una cuestión que vi que no había notado antes y que quizás no sea el tema central o la razón central por la que Jesús refiere a esto, pero hay algunos teólogos, un par por ahí encontré, de algo que no había escuchado antes, donde dice que inclusive ese que viene contra ti, no solo deberías calcular el que no puedes hacerle frente, sino que algunos teólogos dicen que hace referencia a Dios. Es Dios que viene contra ti. Lo que está diciendo es, no puedes luchar contra Dios. ¿Sí? Quiere decir que lo único considerable delante de la verdad de Dios y el Evangelio es buscar, pedir condiciones de paz. Las condiciones de paz para la humanidad se llaman Jesús. Si usted quita a Jesús de la ecuación, si usted quiere hacer negocios con Dios, como estar en paz con Dios, como te va a destruir, porque es su naturaleza. Pero es ese Dios, ese imperio, ese reino que viene, y viene lindísimo, porque quien viene delante es Juan Bautista, anunciando, viene el reino. Viene el rey, que es Jesús mismo, que es la puerta hacia el camino al reino, pero es quien nos puede introducir al reino. Y aquí en buena parte lo que decía este teólogo es, ojalá podamos entender que no podemos hacer frente en contra del reino de Dios, sino que lo que nos queda considerar es, yo no tengo cómo responder esto de otra manera que no sea pidiendo las paces. La única forma de experimentar la paz entre los hombres y Dios es a través de Cristo. Recuerde esto, su condición de paz delante de Dios es Cristo. Usted puede hacer sus propios caminos y sus propias cosas, pero lo van a derivar fuera de la voluntad de Dios. Seguir a Jesús es una decisión que tiene que ver con todo lo que soy, con mi identidad, con lo que pienso, con las emociones. Y todas esas decisiones de las que estábamos hablando, al final debería ser un reflejo de mi compromiso de seguir a Jesús. Y volviendo, digamos, al concepto inicial que hablábamos de discípulo, esencialmente cualquiera que sigue a Jesús, y hoy cualquier creyente, tiene como propósito final ser como el Maestro. Efesios dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esa es la expectativa. Otra vez, está muy alta, ¿no? La idea de renunciar, lo que significa es que no puedes vivir para satisfacer tus propios deseos y seguir a Cristo al mismo tiempo. Porque muchos de mis propios deseos además son antagónicos a la cruz. ¿Alguien tiene deseos de Cristo? Esto no tiene que ver nada con Cristo. Todos. ¿Verdad? Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque entonces menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir, y aquí es muy esencial, ¿verdad? Lo define ahí, no puede servir a Dios y a las riquezas. Ambos te consumen, ambos te toman todo. No puedo estar en esto. Ahora, renunciar a todo, no quiero que suene tampoco como, sí, yo renuncio al trabajo. Más bien está haciendo la carta, ahorita está ahí escribiendo la carta de correo. Renuncio, último día, y esto está. No es ese el concepto, es que estés dispuesto a. O sea, con esto yo no estoy diciendo que usted debe renunciar y regalar todo. Vaya y regale todo. Si usted se pone a pensar en eso, no va a resolver esencialmente nada en su vida. Probablemente lo podría meter en problemas. No es regalar todo, deshacerme de todo,
o deshacerme de mis responsabilidades y rendir todos mis propósitos, dejar todo botado. No es esa la idea. La idea es estar dispuesto a hacerlo si se requiere para seguir a Jesús. Si yo requiero dejar y rendir algunas cosas, debo estar dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Definitivamente habrá momentos de nuestra vida donde es evidente que Dios nos está pidiendo que obedezcamos en rendir y dejar cosas que quizás yo atesoraba demasiado. Y una de las cosas, esto me lo enseñó un mentor, y es qué curioso que es el ser humano, porque mi mentor, hablando de este tema, me decía: renunciar a todas las cosas significa renunciar hasta la probabilidad o hasta el deseo, renunciar hasta las ¿cómo se llama esto? Sí, las probabilidades de alcanzar X o Y cosa. Entonces yo decía: pero ¿cómo? Explíqueme eso. Bueno, es que inclusive a tus deseos y a tus sueños tienes que en alguna medida estar dispuesto a renunciar. Entonces mi mentor me decía: aprende a renunciar a cosas antes de que esas cosas vengan, porque una vez que las experimentes va a ser más difícil. Igual Dios va a querer que estés manos libres. Renunciar es que usted y yo construimos una vida a la que hacemos esto y la hacemos cómoda. Le ponemos el almohada aquí para recostarnos, le ponemos un cargador wireless aquí, el teléfono con religiones, se pone como si un banco. O sea, creamos una vida, porque esto es todo lo que yo sueño: el confort, la comodidad, bueno, y la riqueza y la fama, ¿verdad? Entonces me decía: si puedes ejercitar que tu corazón renuncie a todas las cosas que quieres antes de que llegues a tenerlas, será mejor. Entonces él me decía, y no estaba casado: renuncia a su esposa. Yo: pero Mark, yo no estoy casado. Exacto. Probablemente una de las cosas que significa muchísimo, obviamente en mi momento de vida ahora, es renunciar a los hijos. ¿Cómo se hace eso? Y renunciar a la carrera. Y renunciar al deseo de que quisiera tener X o Y trabajo o X y Y situación en mi vida. Entonces, el punto aquí no es botar todo y tirarlo, es que en mi corazón no hay algo que está aferrado a las cosas, porque mi corazón está aferrado a Cristo. Entonces, si yo necesito dejar algunas cosas, estoy dispuesto antes de que venga. Yo a veces comparto esto un poco más personal, pero yo comencé a servir desde muy joven, y desde muy joven me involucré con la organización con la que hasta el día de hoy sigo involucrado, sigo trabajando con un perfil misionero y de entrenamiento. Y una de las cosas que experimenté fue pasar de tener el salario de la compañía en la que yo trabajaba en ese tiempo, la escuela que trabajaba en ese tiempo, a comenzar a levantar apoyo para entonces poder dedicar la mayor parte de mi tiempo en el ministerio, que tenía que ver con entrenamiento y tenía que ver con el pastoreo jóvenes, con varias cosas que tenían que ver con el ministerio. Entonces, una de las sensaciones más feas, difíciles, era que esa idea de que yo voy a cajero y saco plata dejó de ser, pero tenía que ver con una decisión que yo debía tomar. Ahora, yo le agradezco a Dios que cuando yo renuncié a mi salario, porque gracias a un salario todo cochinada. Yo sé que usted se ríe, pero significa mucho para mi vida. Si yo hubiera tenido que renunciar a un salario de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, ahí estaría en la escuela. ¿Sí me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? A mí, gracias a Dios, en varios momentos de mi vida, me tocó renunciar a cosas cuando menos tenía. Bendito Dios. Porque la experiencia de tener y de lograr es una de las cosas que al ser humano más los involucra en ese rol de sigo logrando, sigo teniendo, sigo comprando, sigo gastando. Y entre más estoy en eso, más difícil es entender el concepto de estoy dispuesto a soltar. Y otro señor que decía en el campus: su mamá me va a odiar. Y yo no entendí. Y él me explicaba después de que él se refería a la idea de que las mamás sufren cuando uno de sus hijos toma la decisión de nada más, en lugar de hacer cualquier otra cosa productiva en su vida que podía hacer, digamos, dedicarse a servir a la gente y estar a la mano del Señor.
Mira, un amigo me decía eso y después me decía, porque vas a ir a lugares donde tu mamá está pensando qué se hizo y qué comió, si lo recibieron, no lo recibieron, y si vino, y si fue, y si no fue, ¿verdad? Y después también experimentarlo en el contexto del matrimonio. Y venir, tal vez ese rol para mí ha cambiado muchísimo desde que plantamos Comunidad Anexo, pero en algún momento de mi vida tal vez salía 3, 4, 5 veces. Y era curioso porque en algún momento Gwen y yo lo hicimos juntos. Entonces era hasta lindísimo poder hacer ministerio juntos y dormir y comer terrible, pero juntos, en un lugar X. Y después cuando comenzamos a tener los hijos, me era más difícil salir, porque mi corazón estaba, y Dios estaba, renuncio a sus hijos. Qué duro, yo sé que los papás están pensando en cómo hacen uno eso. Bueno, una forma de hacerlo es que de todas formas, tú no puedes tener el cuidado que Dios tiene de tus hijos. Tú puedes intentar, y sería algo muy honroso, que intentes favorecer a tus hijos con todo lo que sea posible. Pero vos no sos capaz de proveer, ni de dar, ni de cuidar, ni de sanar, ni de rescatar, ni de renovar la vida de tus hijos. Ese puede ser solo Dios. Y hay que soltarlos. Y hay que dejarlos. De hecho, el dejarlos es la mejor ilustración de que los padres debemos ser catapultas que lanzamos a nuestros hijos tan largo y tan potente que no regresen. Porque esa idea latina de que papito y mamita se queden aquí, y aquí en esta casa hay comida, y hay más cuartos, usted no haga su vida, quédese aquí, porque son míos. O vayan y aprendan a crecer, y maduren, y sobre todo vivan para glorificar al Padre. Entonces, algo que se hace con los padres, como padres uno le da herramientas al hijo para que camine 2 o 3 pasos, y cuando esas herramientas se quedan cortas, él regresa. Usted le da más herramientas y le da más cosas, y entonces él aprende y sigue y da 2 o 3 pasos. La idea es que el padre capacite, entrene y envíe a su hijo de manera que un buen día lo enviaste y nunca regresó. Significa que este hombre se fue, esta mujer se fue con las herramientas que tú le pusiste y hizo su vida. Y tú glorificas a Dios. Y ellos, ojalá, tendrán que tomar su decisión de glorificar a Dios. Termino con esto, Filipenses 3, del 7 al 8. Esto es Pablo, refiriéndose al mismo concepto, la misma idea de negación y bendición. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, todo lo que yo quería, todo lo que yo tenía, Pablo podía jactarse de muchas cosas, de quién era él. Ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo, en el cambio de prioridad, en el cambio del sistema de valores. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido con Él. Y ese es el texto, en esas 3 consideraciones tan fuertes. Quiero que nos podamos mover a aplicaciones, que obviamente quiero referirme bien rápido a esto. Así que usted puede pasar a su hojita al otro lado y vemos estas aplicaciones bien rápido, porque ya va a comenzar el Barnish. Ok. Entonces, número 1, amar más a Cristo. Él es nuestra prioridad. Si usted es discípulo, esa es su prioridad. Las 2 preguntas que quiero retarte es, ¿qué cosas están compitiendo con Cristo en el primer lugar de tu corazón? ¿Cuáles son las prioridades de mi vida? Le voy a decir una forma fácil que no he compartido antes. Las prioridades de su vida están donde está la mayoría de su tiempo y la mayoría de su dinero. Están sus prioridades. ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu dinero? Es más, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu vitalidad? ¿Dónde te estás desgastando? Lamentablemente todos tenemos que reconocer que hay un montón de formas y un montón de áreas en mi vida donde me desgasto y lo que estoy haciendo nada tiene que ver con el reino de los cielos y con Dios. Revela que estoy amando más a otras cosas o a otras personas. Y Jesús dice que si no le amamos a Él más y primero que todos los demás, no podemos ser sus discípulos. Ay, pero es que yo voy siempre, participo en las actividades, las condicionales o las cosas a observar aquí no es a cuántos campamentos fuiste, ni a cuántos cultos, ni a cuántos worships. Yo casi no voy a worship porque como hablo mal inglés, cuando alguien dice noche de adoración, yo ahí sí voy. Cuando me dicen worship, yo, no, sorry.
Porque worship es adoración, solo que es una manera más cool para que gente que se siente más cool vaya a una iglesia. Pero worship es adoración. Tal vez adoración tiene menos luces y menos humo, pero de todas formas ni las luces ni el humo compensan que la adoración es una actitud espiritual. Y que Jesús está buscando adoradores en espíritu y en verdad y en español. Amar más a Cristo y amar es la prioridad número 1. ¿Están conmigo ahí? Piensen, ¿a quién estás amando más? Tal vez es a su esposo o su esposa. Tal vez es a una afinidad que tienes, no sé, tal vez es la carrera, tal vez es algo que atesoran mucho. Ahora que yo les decía a la casa, para mí la sensación de confort y de seguridad es algo que yo atesoro. Entonces usted me dice, ¿dónde quiere ir? A la casa. Y después de ahí, ¿dónde quiere? Al cuarto, tal vez. Digamos, del sillón al cuarto. Del cuarto al sillón, del sillón al cuarto, como así. Pero es curioso porque sabe que atesora mi corazón, ¿vale? Les voy a revelar aquí. Yo atesoraba construir en mi casa. Y después tengo una afinidad por ese tema de la arquitectura y las casas y eso. Eso fue algo a lo que renuncié. Pero entonces de vez en cuando me dice, ¿y si vendo esta casa y compro otra? No. Se lo estoy vendiendo a Beto, pero Beto está ahí, que sí, que no. Pero ven lo que es el corazón del hombre. ¿Verdad? Como, esto ya está, es la provisión del Padre. Pero sí, ¿verdad? Ok. Número 2 tiene que ver con tomar tu cruz. Cristo es nuestro ejemplo. Si Cristo asumió el sufrimiento como parte, como el camino para ofrecernos a nosotros un camino nuevo y vivo, sería ilógico que como creyentes pensamos que el sufrimiento no es parte de la vida del creyente. Debemos asumir esas cosas. ¿Cuáles dificultades de mi vida debo cargar? ¿Es el sufrimiento un impedimento para seguir a Jesús? Que les decía antes, la gente que tiene como excusas que yo la paso muy mal, no puedo seguir a Jesús. No, hombre, más bien debería comenzar a seguir a Jesús para que Él aliviane tu carga, para que Él te ayude en tu sufrimiento, para que Él te sane del sufrimiento. Hay gente que está sufriendo por cosas y continúa sufriendo por cosas que ya es un buen tiempo pasado, que se las hubieras renunciado al Padre hace un tiempo, Él te hubiera restaurado y te hubiera restablecido en un montón de formas. Entonces rechazo a Jesús y además sigo cargando ese saco infinito de cosas del pobrecito yo. Convirtamos el pobrecito yo en el sufrimiento, decir yo, con todo esto que me tocó por las razones que sean, yo me levanto en el nombre de Jesús y sigo a Jesús a la cruz. Pero no te estorba, no te duele. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que viste una persona plena, completa, feliz en todo? Todos dicen Instagram, claro. Ese es el lugar de la mentira y de las caretas. Todo el mundo en Instagram está feliz y todo el mundo en Instagram tiene lo que quiere, pero eso es un lugar ficticio que no existe y que cuando lo ves te hace sentir mal porque dices, mira, esta persona está feliz y yo no, esa persona es un infeliz como es usted a mí. Sí, lo que pasa es que tiene más seguidores, ¿verdad? Pero lo hace más infeliz porque le miente a más personas. Realmente no se le miente a 100 o a 200, se le miente a millones. Los dos, usted y esa persona, ocupamos tomar esas dificultades de nuestra vida y cargarlas. Algunas de esas dificultades son carencias personales. Alguien carga con su carácter, con su mal carácter. O alguien carga con tendencias en pensamientos o en prácticas. Alguien carga con ausencia de mamá o papá. Alguien carga con relaciones rotas en su vida. Todo, ¿no? En alguna medida. Toma tu cruz y sigamos a Jesús. Y por último, la tercera consideración es que renunciemos a todo. Y aquí la frase para mí es que nada te estorbe en seguir a Cristo. Y si algo que tienes o pretendes tener te estorba para seguir a Cristo, de entrada, desarráigalo de su corazón. Si hoy por hoy no tienes cosas a las que te estás aferrando, bendito Dios. Y si tienes, tráelas a Dios. Tal vez Él va a decir, no, cambie de trabajo. Ese trabajo te consume tanto que ni tienes tiempo.
Ni para mí, número uno, ni para tu familia. Entonces usted va a decir a Dios, Dios, pero es que es el trabajo con el que yo puedo proveer para mi familia. Sí, pero tal vez su familia no ocupa ir a Disneylandia. Nadie ocupa. Tu familia no ocupa 3 o 4 vacaciones al año y no un hotel fino. Porque nada más provees para tu familia, pero no a ese nivel. Ah, no, Dios, pero es que es un bajonazo. Yo guardé eso. ¿No he visto mi vecino? Mi vecina. ¿Qué van a pensar ellos? ¿Qué importa lo que van a pensar? Hay cosas que nos están estorbando para seguir a Jesús y que debemos aprender a soltar. Aquí quiero retarlos a pensar si hay algo de lo que escuchó que usted necesita creer, vivir, obedecer. Tomen tiempo durante la semana o en la noche, en algún momento. Piensen en esto. Piensen en alguien más, como esas multitudes que necesita escuchar y decir lo que Jesús anticipa, es que seamos discípulos. Termino con esto, porque cuando alguien piensa en voy a la iglesia, y que es este grupo de personas, que somos creyentes, esta es la comunidad de los creyentes, piensan en toda la dinámica de ser iglesia, pertenecer y hasta servir y participar en cierta forma, en cierta otra, y tal vez usted pregunte, pero ¿cuál será la expectativa de Diego, de los ancianos, del equipo que trabaja, sirve en Nexo? Es esta. Y esto tal vez deberíamos verlo más seguido, pero esta es la visión y la misión que yo creo que Dios nos inquietó a escribir. Duramos tal vez 6 meses escribiendo esto, con un grupo de personas que todavía son parte de la comunidad. Y para mí es significativo porque tiene que recordarnos por qué estamos aquí, por qué hacemos esto. Y esta es la razón. Ser discípulos. Nuestra visión no es ser una multitud que dice yo sigo a Jesús. Nuestra visión es ser discípulos. ¿Cuántos? Poquitos, si es necesario. Y que estamos siendo transformados a su semejanza. Y que estamos multiplicando para la gloria del Padre. Quiere decir que nuestra expectativa, y mi expectativa como pastor, es que usted sea formado como discípulo. O sea, si usted estas 3 consideraciones las escuchó y dijo, qué bueno, voy a meterlo en mi base de datos de enseñanzas. Ojalá pueda hacer algo más que eso, porque nuestro reto es que seamos una iglesia de discípulos, donde todos estamos caminando y creciendo en ese proceso de madurez que es llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces los programas y las enseñanzas y los recursos lo que quieren promover es discípulos que hacen discípulos. Y nuestra misión justamente es compartir el Evangelio y formar discípulos. ¿Por qué queremos formar discípulos? Porque los discípulos son los que producen otros discípulos, no son los cultos, ni son figuras públicas. Yo no puedo producir discípulos solo por estar aquí al frente. Los discípulos en un sentido son quizás algunas personas de entre ustedes con los que yo paso más tiempo, invierto y nos conocemos y caminamos juntos. Esa es una manera en la que yo estoy promoviendo la enseñanza bíblica, que es un mandato. Pero queremos formar discípulos, queremos que crezcan y que sirvan juntos, influyendo primero en su familia y después en su comunidad y en la iglesia. Eso también tiene que ver con la idea de, Diego, yo quiero servir en la iglesia. La pregunta que vas a recibir de regreso es, ¿le sirves a tu esposa? ¿Le sirves a tus hijos? ¿Le sirves a tus hermanos, a tu mamá? ¿Le sirves a todos? Y si la respuesta es no, va a ir de regreso a, bueno, vaya a su casa y sirva, porque el servicio no es una acción, es un carácter. Usted puede servir sin carácter, no se lo recomiendo, además que la gente lo nota. Pero también puede servir porque es el fruto del carácter de quién eres. O sea, yo sirvo y no ocupo rol, no ocupo título, no ocupo puesto, no ocupo nada. Lo que ocupo es vivir y mostrar a Cristo en quién soy y lo que hacemos. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Gracias por acompañarnos. Me pasé. Sorpresa. Perdón. Los amamos. De verdad, ahora que salimos, cuidado sin champe y agarran para la fiesta, ¿verdad? Les amamos mucho y queremos motivarlos a que juntos seamos discípulos. Así que, papito, gracias por esta mañana, gracias por este espacio, este lugar, pero sobre todo gracias porque a cada uno de nosotros nos inquietaste para estar aquí. Gracias por todo lo que dispones a nuestro alrededor para escuchar tu palabra y para que cada uno pueda luchar y ganar el criterio que viene de escuchar tu palabra y luchar, que es difícil. Las cosas que revelas, que nos enseñas y la manera en que Jesús modela el estilo de vida es demasiado. Y yo no puedo.
Yo sé que mi dedicación y mi esfuerzo no es suficiente. Así que me refugio en Cristo, en su sacrificio, en su enseñanza, en sus obras, en su cruz, para ser justificado, ser amado, ser restaurado, ser sostenido. Pero también como creyente, como seguidor y como discípulo, sé que puedo comprometerme y sé que puedo caminar. Ayúdanos a identificar en las áreas de nuestra vida donde no eres tú el primero, y eres tú a lo que yo más amo. Ayúdanos también a identificar aquellas cosas que son cosas difíciles en nuestra vida, cosas feas, cosas que no nos gustan, pero aún con eso nos invitas para que permanezcamos siguiéndote. Y además ayúdanos a identificar aquellas cosas que ya tengo o que quisiera tener, que al final de repente son un estorbo nada más en poder conocerte y experimentarte en nuestra vida. Hoy oro por todos los que estamos aquí, los que tú nos has dado, los que han aprendido, los que han crecido, los que están madurando, pero oramos también por la voz de ellos, por los que están aquí, por su vida, por su ejemplo y por las personas que van a creer, por la enseñanza, por la manera en que tú inquietas a discípulos, a traer, invitar a otros discípulos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén y amén.